Tan solo en un año, la Defensoría Pública Federal representó legalmente a 50,000 personas. Entre 2020 y 2021, los asesores jurídicos federales prestaron sus servicios gratuitos a más de 22,000 personas. Estos usuarios de los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública tienen derechos y obligaciones. Hoy te vamos a decir en qué consisten y cómo puedes acercarte a la Defensoría Pública. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Mauricio Pérez Hernández, titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Verónica, bien, muchas gracias. Con todo gusto de poder saludarte nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Háblanos, ¿cuáles son los derechos de los usuarios? De todas las personas que asisten al instituto. Claro. Los usuarios de los defensores y de los asesores jurídicos federales tienen derechos y obligaciones. En el caso de los derechos, bueno, pues ellos tienen derechos a ser tratados con respeto, tienen derecho a que se les informe sobre su asunto de manera pronta, de manera ágil y sobre todo de una manera totalmente independiente y sencilla. Yo incluso te puedo dar el caso que yo tuve de una representación de una persona migrante, en donde se trataba de una persona de origen africano que necesariamente tenía que ser tratada en el idioma inglés, que es el que también él hablaba. En ese momento, mi oficial administrativa dominaba la lengua y pudo acercarnos incluso para tener una comunicación pronta y veraz. Bien, ahí está un claro ejemplo de cómo no solamente es brindar el servicio, sino que ellos tienen derecho a que incluso sea en su propio idioma. También sucede eso con las personas que pertenecen a una comunidad indígena, por ejemplo, ¿no? Así es, precisamente nuestro protocolo de actuación establece que cuando este sea el caso, nosotros debamos pedir incluso a las áreas específicas de la institución, como en este caso es la Unidad de Asesoría Jurídica, para que ellos nos puedan otorgar las facilidades de alguna persona servidora pública que domine la lengua o incluso la específica dialecto, lo que, digamos, hable la persona indígena, y de esta forma podamos tener nosotros una comunicación directa y sobre todo una comunicación efectiva con la persona indígena. ¿Qué otros derechos podríamos destacar de los usuarios? Porque quizás ellos se acerquen justamente para solicitar esta asesoría jurídica o esta defensa penal, pero no se imaginan o desconocen que tienen ciertos derechos, ¿no? Sí, es el caso. También yo te puedo decir que las personas tienen derecho a que se les explique de manera pronta la naturaleza de su asunto, pero también tienen derecho a que no se les generen falsas expectativas respecto de su asunto, si este va a ser ganado o este va a ser perdido, ¿no? De una forma anticipada. Esto es, tienen derecho a que se les diga claramente cuáles son las expectativas, pero que no se les generen incluso comparaciones con otros asuntos que nosotros ya hemos tenido oportunidad de ganar o incluso, pues en su caso, de perder, porque cada asunto es diferente, ¿no? Incluso puede ser la misma temática, pero las características de cada persona son diferentes. ¿Qué sucede, por ejemplo, hablemos de defensa penal? La persona está interna en un centro penitenciario y se da cuenta de que su defensor o tiene ciertas necesidades, digamos, de atención médica y el defensor no está haciendo nada, digamos, ninguna acción para ayudarlo. ¿Ese es un derecho que ellos tienen? Así es. Por supuesto, tienen derecho a tener comunicación directa siempre permanente con el defensor. Y el defensor, a su vez, tiene la obligación de promover todos los medios o recursos legales para que se asegure el derecho humano a la salud en su nivel más alto. Pero además también, Vero, déjame decirte que lo puede hacer por conducto de sus familiares. Es decir, no solamente lo deba hacer en forma directa, sino que también, incluso en esta, pues,
digamos, nueva modalidad de atender a las personas a distancia, a través de las videoconferencias, de las actas de entrevista en forma a distancia, pues puede enterarse el defensor y debe ejercer todos los medios para que esa persona interna tenga los servicios de salud más adecuados y en el nivel más alto y lo más pronto posible. ¿Qué pasa ahorita que mencionas a su familia? ¿Qué pasa si la persona a quien están representando dice, yo no quiero que mi familia sepa nada de mi asunto? ¿También tiene ese derecho, digamos? Sí, por supuesto. Es una elección de la persona defendida el hecho de que sea la comunicación directa con él o en su caso a través de un familiar o en su caso incluso también a través de un tercero. Muchas de las veces no sabemos las condiciones personales de cada una de nuestras personas representadas y bueno, ellos tienen derecho a elegir la comunicación más efectiva y sobre todo la que sea, la que tenga mucho más preserve incluso la confidencialidad que el caso pueda meritar. Por ello debemos nosotros dar siempre preferencia a la elección del usuario del Lo servicio. que él decida. Ahora, tenemos siempre en cualquier circunstancia derechos, pero también obligaciones. ¿Cuáles serían las obligaciones de los usuarios? Claro que sí, la verdad es que esta parte del respeto es una, yo diría, es una recíproca, precisamente porque también las personas usuarias tienen la obligación a tratar con respeto a los servidores públicos, tienen la obligación también de tratar el asunto siempre con la verdad. Tienen obligación de aportar, en este caso, la información, los documentos, las pruebas que sean necesarias para una efectiva defensa o para una efectiva representación. Y cuando mencionas el respeto, ¿también te refieres a la parte de los criterios jurídicos, a la parte de los argumentos que va a exponer el abogado para llevar su defensa? Claro que sí, también es una obligación que deje conducir efectivamente la defensa y o la representación, porque en este caso la persona que le está atendiendo es un profesionista del derecho, es una persona que ya pasó por etapas de un ingreso de oposición y se tiene toda la seguridad de que esa persona está completamente preparada. Además, tenemos ya derivada de la reforma judicial del año 2021, pues ahora la intervención de la Escuela Federal de Formación Judicial, precisamente para asegurar ese derecho constitucional de las personas defensoras y asesoras jurídicas de nuestra institución a que cuenten con el nivel más alto en los estándares de atención al usuario y de la preparación específica y especializada en las materias de su Así competencia. es que pueden tener la plena confianza de que están capacitados, pero sí deben tener, cumplir esta obligación de respetar la estrategia legal que se trace para llevar su defensa. Abogado, vamos a hacer una pausa. Ya estamos de regreso conversando sobre los derechos y las obligaciones de los usuarios del servicio de la Defensoría Pública Federal. Abogado, ya nos explicaste un poco cuáles son sus derechos y nos adelantaste ya algunas de sus obligaciones, pero ¿cuáles más? ¿Cuáles más obligaciones tienen los usuarios? Los usuarios también del servicio un poco se ven enfrentados a la falta de comunicación con su asesor o con su defensor. Muchos de los casos también están inconformes con el actuar, con la manera de conducir el asunto y en su caso, pues ellos tienen la obligación de hacerlo saber a sus superiores jerárquicos. Es decir, toda inconformidad, toda diferencia con las personas defensoras, asesoras, es necesario que ellos los hagan valer a través de la dirección de área correspondiente o en su caso también de las delegaciones que se encuentran en nuestro país, precisamente para que nosotros tengamos claro qué es lo que está pasando y saber efectivamente si las personas servidoras públicas están realizando su función de manera correcta. Y para que realicen esta función de manera correcta, precisamente ustedes tienen unas reglas de actuación, tanto para defensores como para asesores. Háblanos de estas reglas.
Así es, estas reglas de actuación o protocolo de actuación fue implementado por la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal, en su momento así denominada, para que el instituto tuviera la certeza de cuáles son los instrumentos que debe utilizar precisamente para tener muy claro los derechos y obligaciones de las personas usuarias, pero también del servidor público al momento de atender a la persona. Incluso yo te puedo decir, Verónica, que desde la entrada de la persona usuaria del servicio a nuestra institución empiezan las reglas de actuación, con un trato cordial, con una afabilidad, con una sonrisa, explicarle a la persona usuaria del servicio a dónde está llegando, cuál es mi nombre como servidor público, cuál es mi función y cuál es mi actuación. Y esta, te puedo decir, en todos los servicios, es decir, desde la orientación, la asesoría y o la representación, así como a la visita a un centro penitenciario, necesariamente deben de cumplirse con estas reglas de actuación. Ustedes como defensores, sobre todo, viven momentos de tensión, ¿no? Al momento de llegar, una persona está detenida, quizás los ánimos estén pues muy exacerbados. También dentro de estas reglas de actuación tiene que ver esta parte de cómo los defensores o los asesores tienen que guardar la calma, tienen que dirigirse con respeto en todo momento al usuario. Así es, porque de repente nosotros debemos recordar que cuando ingresamos a la institución fuimos sujetos también de una evaluación psicométrica en donde se pudieron advertir incluso los niveles de actuación, los niveles de contención que puede tener la persona servidora pública, pero a través también de la continua capacitación y actual capacitación que se les está dando a las personas defensoras, asesoras jurídicas, siempre debemos tener el mayor cuidado, el mayor tacto para poder atender a las personas y comprender, esto es, tener la sensibilidad de cada caso, cómo lo amerita y de qué forma. No es lo mismo atender a una persona mayor de edad, a una persona adulta mayor, a una persona que tiene alguna discapacidad auditiva, alguna discapacidad psicosocial, alguna discapacidad motora, que atender incluso a personas, niñas, niños, adolescentes, a través de la representación especial que se ejerce. Luego, entonces, nos hemos ocupado de que las personas servidoras públicas tengan una capacitación adecuada a su actualización, a su especialización, pero sobre todo al nivel de profesionalismo con que deben atender a cada una de las personas usuarias. ¿Cómo contribuye esta buena conducta y este profesionalismo de los servidores públicos, en el caso de asesores o defensores, para generar esta confianza, esta credibilidad, esta situación de que el usuario se quiera acercar al instituto? ¿Cómo contribuye esto? Es muy importante la confianza que se pueda generar entre las personas usuarias del servicio, destinatarias del servicio, toda vez que se ha perdido la credibilidad, Verónica, en el otorgamiento, en la actuación de las instituciones públicas, incluso en los órganos jurisdiccionales, yo diría. Nuestra función es precisamente tener esta comunicación, esta certeza de que la persona está recibiendo un trato adecuado, un trato digno, pero sobre todo una representación que le va a asegurar incluso, ¿verdad?, obtener, recobrar su patrimonio, recobrar su identidad, recobrar incluso su libertad. Valores humanos que yo considero son muy importantes e intrínsecos de toda persona. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos explicas esta importancia de lo que ya hablábamos, de que conozcan sus derechos y sus obligaciones los usuarios, hablando de los usuarios, y cómo es que es de vital importancia para que puedan llegar los asuntos a un feliz término, ¿no? Para que no se queden a la mitad. Vamos a la pausa y si tú eres estudiante de Derecho o te interesan los temas jurídicos, ¿qué cualidades crees tú que deba tener un asesor jurídico o un defensor público? Te escuchamos. Yo pienso que debe de conocer bien la Constitución, ¿no?, para saber cuáles son los derechos y así que poder plantear una solución al problema que uno está pasando. Debe de tener esta capacidad de análisis del caso, pero no solo desde el punto de vista legal, debe de ser multifactorial desde varias áreas para tener una comprensión más amplia del caso.
Aunado a esto, obviamente debe de haber un acercamiento, un entendimiento y yo creo que la honestidad con el cliente es muy importante sobre qué es a lo que se puede llegar, porque muchas veces los abogados no plantean la realidad de las cosas a donde se puede llegar, sino lo que me conviene, o sea, para que yo pueda seguir recibiendo mis honorarios. Entonces, yo creo que eso es bastante importante. Sobre todo conocer el caso que estás tratando, porque muchos abogados no se centran en meterse al caso que están estudiando y solamente se van a lo superficial, no ahondan en las posibilidades que podría llevar a resolver el caso, que podría beneficiar a su asesorado. También pues un conocimiento de la ley, porque pues no sé, a lo mejor muchos abogados no conocen del todo cierto tema legal y aún así toman casos. Sin embargo, esto perjudica mucho a las personas porque no son peritos en la materia. El total conocimiento sobre el nuevo sistema penal, que es encaminado a los juicios orales, yo creo que es el principal punto que debe de tener el defensor, porque a pesar de que ya tiene algunos años que se implementó el nuevo sistema, muchos todavía no están actualizados, o hay algunos abogados que litigan en cualquier área, ¿no? Si es en penal, pues se van por lo penal, pero no tienen una especialidad como tal. Entonces estaría perfecto que, si fuera en este caso, fuera en la vía penal, que se especializaran al 100 en eso. Estamos en la parte final del programa de hoy hablando sobre los derechos y las obligaciones de los usuarios de los servicios de la Defensoría Pública Federal. Abogado, también estamos hablando, por otra parte, ¿verdad?, de las obligaciones que tienen los defensores públicos y los asesores, y me gustaría que en esta parte del programa nos hable sobre las mejoras al servicio, tanto Defensoría como Asesoría, a partir del año 2019. Claro que sí, la verdad es que ha sido notorio el cambio que nosotros hemos tenido al otorgar un servicio de calidad, pero sobre todo al tener claro cuáles son nuestras obligaciones como servidores públicos. Yo te puedo decir incluso desde el área que presido, esto es la supervisión y evaluación, que yo mismo me doy cuenta cómo a través de las quejas de las personas usuarias se ha eficientado también y se ha avanzado en el otorgamiento del servicio claro y oportuno. Debemos tener muy claro también que las personas tienen derecho a inconformarse respecto de la actuación de las y los servidores públicos, y esto nos ayuda a descubrir áreas de oportunidad, a descubrir precisamente que se está otorgando un servicio de calidad, un servicio totalmente profesional, y que este no decaiga, que este sea cada vez más especializado como lo es en el momento, ¿no? Creo que esto ha mejorado muchísimo. La especialización en las materias y sobre las personas usuarias que actualmente se ejerce y se otorga, me parece que ha sido una gran evolución en nuestra institución. No se puede concebir que una persona tenga de verdad una especificación en su caso, en su problema, y no la pueda atender una persona que tenga una capacitación específica, bien sea, porque no es su materia, hablando de los defensores y de los asesores jurídicos federales, un asunto migratorio, en un asunto civil, en un asunto incluso de responsabilidad patrimonial del Estado. Creo que es muy importante que las personas sepan que vamos nosotros evolucionando, que tenemos ahora también área de ciencias forenses, precisamente para que las personas usuarias tengan mayor probabilidad, tengan un mayor equilibrio frente a la autoridad o frente a la persona con la cual está llevando. Y mencionabas, abogado, esta parte de que si ellos ven alguna irregularidad o no están conformes con alguna situación, pueden hacerlo saber al instituto y en determinado momento les cambiarían de asesor o de defensor. Así es, nuestra legislación así lo establece. A partir de una queja, siempre es necesario que la persona tenga muy claro que tiene la posibilidad de solicitar el cambio de asesor
o de defensor. Nuestra legislación lo establece, está topado hasta 2 veces, precisamente para no generar incertidumbre jurídica de que ese asunto lo haya llevado un cúmulo de personas. Incluso te puedo decir que ahora las personas defensoras públicas tienen la obligación de llevar un asunto desde la etapa inicial hasta la etapa de ejecución, lo cual a mí me parece muy importante. Se homologa y se asimila a la etapa de asesoría jurídica, en donde la persona asesora tiene obligación de llevar todas las etapas en una sola, recae en una sola persona servidora pública. Y eso es muy importante en aplicación de verdad de la confianza hacia la persona usuaria del servicio. Abogado, se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que a manera de conclusión, retomando la parte medular del programa de los derechos y las obligaciones de los usuarios, nos comentes qué áreas de oportunidad observas en esta parte o hacia dónde van en este tema, y mencionar algo importante: siempre que los usuarios quedan muy satisfechos con el trabajo de los defensores o de los asesores, bueno, quieren hacerles no sé, como un regalo, agradecerles sus servicios, y esto es también es un tema, ¿no? Sí, es todo un tema. Incluso yo te podría decir que este tema en específico puede ser un derecho y una obligación. Es decir, la obligación es no tener ningún reconocimiento, ninguna dádiva, por mínima que ésta sea, y también el derecho de la persona a ser informada desde el principio a que esto no es necesario, a que nosotros lo hacemos, nuestro trabajo lo desempeñamos de acuerdo a nuestra normatividad, pero sobre todo una responsabilidad profesional. Y en esta área de oportunidad creo que es muy importante. Creo que las quejas deben de ser cada vez menos, las inconformidades deben disminuir de manera significativa, precisamente porque nosotros nos demos cuenta que estamos ocupados de las responsabilidades de los servidores públicos. Bien, pues Mauricio Pérez Hernández, titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Verónica. Excelente día. También a usted, gracias por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. En este lugar podrán disfrutar de libros antiguos y raros que fueron impresos hace más de 500 años. Ejemplares como incunables europeos, Biblias, misales, manuscritos, libros de coro y ejecutorias de hidalguía, como se le llamaba a los manuscritos de genealogía y nobleza del México colonial. Por otro lado, hay un acervo de documentos históricos en su mayoría del siglo XIX, además de 420 manuscritos encuadernados en pergamino que provienen de distintas órdenes religiosas. Aquí encontrarán el llamado Fondo Cervantes, esto es 800 ediciones en 19 idiomas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Se trata de una de las colecciones de la obra cervantina más importantes de América, en la que es posible encontrar primeras ediciones, traducciones y ejemplares con las ilustraciones originales de Gustave Doré, uno de los más reconocidos ilustradores franceses del siglo XIX. Esta hermosa biblioteca también tiene publicaciones especializadas en arte y diseño, así como un amplio número de catálogos de subastas y exposiciones de museos nacionales e internacionales. Hasta aquí nuestro recorrido por la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste, un orgullo más de México.